Hola Alba, ¿cómo estás? Ah, María Inés, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues Alba, aquí estamos yo desde Francia y Alba desde los Estados Unidos, desde Houston. Entonces tenemos una diferencia de 7 horas. Aquí ya son las 9 de la noche y allá son las 2 de la tarde, ¿no? Así es. Ujú. Así Así es, bueno. Entonces, pues les voy explicando un poco a las personas. Este Instagram Live lo vamos a partir en dos partes. Primero vamos a hablar un poco de la obra, de la novela de Alba, y luego la segunda parte vamos a hablar más de la parte migratoria, de su experiencia como colombiana en el exterior, que nos parece que es muy importante para la comunidad. Las personas que no puedan seguir esta charla en directo, que sepan que va a quedar grabada en el feed de Curuba y Cocuyo. Y también desde hace unas semanas estamos transformando, esta charla hace parte de la segunda temporada. En la primera temporada que hicimos antes del verano, esas emisiones ya están en podcast, entonces pueden consultarlas en las plataformas que ustedes utilicen normalmente para escuchar sus podcasts. Entonces, esta entrevista con Alba va a quedar grabada en el feed de Curuba y Cocuyo y más adelante la van a poder encontrar también en un archivo de podcast. ¿Ok? Bueno, entonces, si les parece, vamos comenzando. Alba, cuéntanos un poco de este libro. Hablemos del título, que es bastante sugerente, y atrás vienen los otros. Así es. Cuéntanos de dónde salió ese nombre. Bueno, antes que nada, pues quiero saludar a todos los que nos están ahorita escuchando y hacerles una invitación a que se conecten bien a todo tu proyecto que es tan bonito de Curuba y Cocuyo y tan interesante para poder fortalecer la identidad colombiana en el exterior. Todas aquellas personas, aquellas familias que han tenido que emigrar y que quieren fortalecer pues estos lazos, los pueden fortalecer, los pueden poner en práctica, encontrar las ayudas didácticas para sus hijos a través de este proyecto que hizo María. Y bueno, les comento, el libro, mi novela, la novela que escribí se llama Y atrás vienen los otros. ¿Y por qué ese nombre? Como tú me lo preguntas, el nombre, pues como su significado literal, ¿no? Y atrás vienen los otros. En realidad, la migración se ha convertido en una cadena y el éxodo se continúa, se sigue dando, no solamente al interior, no solamente en el exterior, sino también al interior de Colombia. Entonces, pues es muy importante hacer un viaje al pasado, ver la realidad que se está viviendo y poder tomar ciertas determinaciones para tener un mejor futuro. Entonces, pues es importante siempre la literatura, la historia y poder conocer qué es lo que está pasando con nosotros mismos los colombianos. Bueno, este libro narra la historia de 5 mujeres colombianas migrantes en Estados Unidos, pero tenemos una voz protagonista que es la que nos va acompañando en el relato. Eh, Cuando yo leí el libro veía muchos aspectos en los cuales uno se puede identificar con esta mujer en la medida que es una persona que se ve forzada a salir de Colombia por situaciones de violencia y que trata de integrarse a esta nueva cultura, eh, y muchas veces tratando de hacer trabajos que no tenían nada que ver con el trabajo que hacía en Colombia, y hay como ese descubrimiento de esta otra identidad, y creo que eso refleja mucho la situación de muchos migrantes, y no solo colombianos, sino de otros países, que que de cierta forma migrar es renacer, es reinventarse en otro lugar y abandonar o simplemente guardar esa vida de antes. Cuéntanos cómo fue la creación de ese personaje que se debate todo el tiempo entre eso que dejó y lo que está descubriendo en este nuevo país. El narrador pues, tiene que ver mucho con el periodismo. ¿No? Es una periodista que tiene que emigrar y bueno, eh, la problemática migratoria no solamente ha tocado a la gente
de un cierto nivel, sino que la problemática migratoria le ha tocado a todo Colombia, incluyendo el grupo de periodistas, ¿no? Desde el periodismo, el hecho de poder hablar, el hecho de poder tener la capacidad de decir lo que está sucediendo, también es incómodo y pues lleva en muchas situaciones lleva a los periodistas a emigrar. Y pues el periodista es aquella persona que está viendo lo que está sucediendo y que tiene que dar a conocer lo que sucede. Entonces, pues ella está viviendo y al mismo tiempo está poniendo en práctica eso que ya aprendió. Esa es la idea del personaje, que va narrando lo que está viendo y lo que está sintiendo. Y vemos también ahí en la obra que hay como una necesidad de contar, de contar la vida de los otros migrantes, de explicar un poco cuál es la situación, que no porque del hecho de haber migrado se haya hecho una ruptura, sino que hay como una necesidad de contar esas otras emociones que se están dando. Yo tenía una frase que anoté, que escribes tú: Colombia es el gran pasado, la idealizan en el presente y que en el futuro será un recuerdo como la tierra del olvido. Entonces, explícanos un poco como esa sensación de que si bien ese migrante se va huyendo por muchas razones económicas, sociales, políticas, la que sea, cuando llega al nuevo lugar, tiene todavía como esa nostalgia que tal vez con el tiempo se va diluyendo, pero siempre hay algo que te sigue, como esa raíz que te sigue llamando. Así es esa esencia, ¿no? Esa esencia que lo acompaña a uno y que es de Colombia, que es porque es la persona la que es Colombia. No es la cuestión material, es el imaginario, es el abstracto, es lo que él tiene en su mente. Entonces, a dónde va este migrante va a Colombia. Y es que muchas veces eso es lo que no se comprende, que no importa que tú estés dentro de las fronteras de Colombia, sino que afuera el hecho de que sale el colombiano, sale Colombia, ¿sí? Con él se Ujú. va a Colombia, con él se va todo su mundo, todo lo que lo hizo. Entonces es difícil poder deshacerte de eso. En la esencia vas a llevarlo a donde tú vayas. Obviamente que vas a sufrir una transculturación, vas a tener que asimilar muchas cosas, pero la idea pues es poder hacer uso y ser, ¿no? Ser es esa persona, desarrollarte como tú eres, no tener que dejarte y tomar el lugar de otro, sino que ese ser pueda desarrollarse con lo que es, con lo que trae su esencia, con su raíz. Hay también una frase que dices que me llamó la atención y es, este personaje huye o se va simplemente porque quiere como alejarse de todo ese mundo violento, delincuencia, con el que no se identifica y va a decir, bueno, esa no es la Colombia que yo no soy esa Colombia violenta, yo no quiero vivir eso, no quiero eso para mi futuro, para mi familia. Migra y cuando llega a Estados Unidos, la vida también la pone en contacto con otros colombianos que de cierta forma representan eso mismo que ella quiso dejar allá, como que hay que asumir un poco como ese lado, ese claroscuro, digámoslo así, yo lo percibí de esa manera, como estando en Colombia podemos decir los buenos somos más, la gente que está en la ilegalidad son ellos, no somos nosotros. De cierta forma humaniza más esa situación cuando inmigras, porque cuando te vas del país ya no eras la persona que eras antes, no eras el abogado o el vendedor o la ama de casa, llegas a Estados Unidos, eres un colombiano común y corriente y conoces a otras personas y ahí dices, ok, mi amiga resultó que el esposo está preso por traficante de drogas, es que este otro tiene los papeles falsificados, o sea, como que de pronto descubres esa realidad que tal vez en el país estaba aislada o que no querías reconocerla y al migrar caes en la misma olla de que todos son colombianos, todos somos migrantes. Y me llamó eso la atención, que este personaje descubre de pronto como que pierde esa ingenuidad de decir, huí de unos problemas, pero eso hace parte también
de tu país y de ti de misma. tu país. O sea, tú por más, tú, listo, tú no eres, porque el personaje no es traficante, el personaje no es delincuente, el personaje tiene una vida neutra, digamos, pero resulta que la gente que se rodea sí están haciendo conductas que el mismo personaje está como sorprendido. Así es, y muchas veces, eh, como tú lo dices, no se da uno cuenta, ¿no? Pero al estar fuera, al darse uno cuenta del otro que comparte cultura, que comparte mis raíces, entonces yo me voy a encontrar a mí misma, ¿no? Me voy a buscar una protección, voy a buscar ese cariño, voy a buscarme a mí misma y en ese buscarme a mí misma me voy a encontrar con los otros, que son mis hermanos, ¿no? Mis paisanos. Y entonces me voy a dar cuenta de muchas situaciones que tal vez yo creía ajenas, pero Ujú, que en realidad son esas situaciones que ese otro está viviendo, que ese otro vive, también tiene que ver conmigo, porque compartimos la misma raíz. ujú. Entonces, no se trata se trata así de tal vez uno piensa buscar unas nuevas oportunidades, salvar uno la vida, tantas situaciones que se presentan, pero en este camino y en la vida que estamos viviendo hoy día con tanta xenofobia y entonces pues tenemos que buscarnos a nosotros mismos, nos buscamos porque encontramos, por ejemplo, que ya no soy abogado, que ya no soy médico. O sea, imagínense, o sea, encuentro la enajenación, me enfrento a la alienación. ¿Qué hago en ese? O sea, estoy casi que desnudo. Entonces busca uno a la gente de uno sentirse, para sentirse vivo, para sentir que puede, para buscar como fortaleza, porque esa es otra cosa, ¿no? Que más allá de las fronteras te van a negar, ¿no? Te niegan mismo, porque ya vas a dejar de ser el abogado, aunque lo seas, Claro. pero no te lo van a permitir. O sea, no te lo permite el sistema, no te lo permite el lugar a donde tú llegas, porque te lo Sí, niegan. pero tú tienes cuando llega la protagonista Ángela, que va, llega a una fiesta y un personaje, bueno, otro personaje le dice, métaselo en la cabeza, usted aquí no es nadie. Como en Colombia era alguien, era periodista, pero aquí sin papeles no es nadie y a nadie le importa. Entonces hay en este duelo migratorio, este choque cultural de verse más vulnerable, ¿no? También. Exactamente, es un duelo. Es un duelo y ahí es donde pues viene también la fuerza que hemos tenido que sacar en Colombia por la situación sociopolítica, por la historia que hemos tenido, la fuerza que nos hace poder seguir vivos, ¿no? Poder continuar y teniendo esa fe de que vamos a poder lograrlo y sacar para poder sobrepasar estos límites, porque si no, resulta que terminas totalmente alienado. Pero el colombiano tiene esa fuerza y la colombiana eh, aún más. Bueno, hablemos ahora entonces de estos perfiles de mujeres colombianas. Sabemos que es una obra de ficción inspirada en muchas mujeres que tú has conocido a lo largo de tu trabajo profesional, pero ¿cómo percibes tú esta mujer latina en general y la mujer colombiana en particular? O sea, ¿qué ves tú? Porque estás en contacto con muchas personas hispanas. Bueno, lo que yo veo es que en cuanto al desarrollo de la mujer, la colombiana lleva un adelanto en la historia. Hemos podido ver un poco más la situación que nos ha tocado vivir y analizarla y enfrentarnos al mundo, porque el mundo nos ha hecho, la historia, la guerra en Colombia nos ha hecho enfrentarnos al diario vivir, a la calle, al mundo, sacar adelante nuestras familias, no esperar que el hombre sea el proveedor, sino que nosotras tenemos que serlo, ¿no? Y eso que se ha vivido por culpa de la violencia, pues ha hecho que la mujer haya, de la parte positiva, es que haya desarrollado sus talentos y que se sienta capaz.
¿no? Que tenga la fuerza de enfrentar, que no es tan fácil porque pues seguimos siendo pues catalogadas en el mundo como si nosotros estamos en un sistema patriarcal todavía. Y Ujú. entonces, eh, la mujer colombiana lo que tiene es un poquito de ventaja porque le ha tocado enfrentar el mundo, pero no porque, no solamente porque ella lo ha querido, sino porque la violencia la ha llevado allá. Entonces, pues Fue ya a la ella va fuerza, digamos, a la fuerza se adquirieron esas competencias. esas competencias. Exacto, sí. Entonces, eso hace que la mujer que migra, pues sea una mujer guerrera, una mujer que es capaz de sobrepasar obstáculos y de lograr su cometido, sus metas. Y digamos de los personajes que tú creaste para el libro, ¿qué puntos en común las tendrías? ¿Cómo las definirías a cada una? Porque cada una tiene como una historia distinta. Tienes la chica que termina siendo bailarina, exótica, otra mujer más investigadora que huye porque su padre fue víctima del Palacio de Justicia. Entonces tienes distintos perfiles. Sí, pues la idea también era poder abordar todas como las distintas, tratar de llegar a las distintas clases de tipos de mujeres que migran, ¿no? Poder ver que todas confluyen en ese punto. Desde su ser, todas están luchando y todas están logrando lo que ellas quieren, entre comillas, lo que ellas se propusieron. Lo que pasa es que a veces uno cree que uno tiene las metas definidas que a uno se le ocurrió, porque se me ocurrieron, pero uno no se da cuenta que también es la historia de un país que lo ha llevado hasta ese borde, que lo ha llevado al abismo. Entonces ahí es donde la mujer tiene que salvarse y sobrepasar este choque a nivel, bueno, en este caso migratorio, ¿no? Este choque cultural. Y bueno, ahora que hablamos de choque cultural, ¿tú crees que ahora que en Estados, bueno, aprovechamos que todavía estamos en en el mes del orgullo hispano, de la herencia hispana, tú llevas ya más, casi 20 años, creo, en Estados Unidos. ¿Cómo has visto el desarrollo de la comunidad hispana en Estados Unidos? Eh, ¿Sientes que ya al haber tantos latinos, ese choque cultural no se siente tanto en Estados Unidos cuando migras? ¿O sigue siendo todavía muy monolítica y te sigues sintiendo como aislado? Ay, lo que pasa es que eh, cuando uno migra como latino hacia los Estados Unidos, pues uno trae consigo su cultura, ¿no? Y entonces uno busca gente con la cual uno poder encontrarse, puntos de encuentro, sentirse bien recibido, sentirse querido. eh, entonces uno se busca para protegerse también. ¿Cómo veo yo este choque cultural? Pues sigue siendo el choque cultural, porque una cosa es la cultura hegemónica y otra es la cultura que llega, ¿no? Que no tiene acceso a todo y que va a tener que lograr ciertas competencias que siempre van a estar atrasadas, no va a lograrlo, nunca lo va a lograr. Pero es una lucha muy fuerte. Es tener que demostrar es tener que demostrar doblemente todo. Entonces, es una lucha o sea, el que se va del país no es que se va solamente a gozar, así se vaya en las condiciones que se vaya, a ser extranjero, lo cual no debería ser, pero es la realidad hoy día, no debería ser así. Uno podría viajar Ujú. y estar en los lugares que uno quisiera, pero siempre va a haber la situación actual, va a haber siempre algo que lo va a uno a detener en ciertos puntos. Y ahora que hablamos de esta migración, ¿cómo ves tú la situación con las segundas y terceras generaciones? Porque podemos tener el colombiano, colombiana que migra a los Estados Unidos, pero que llega con sus hijos o que tiene los hijos en Estados Unidos. Entonces ya son niños, niñas de tercera cultura que ya están criándose en Estados Unidos, pero que
y tú lo tienes en un personaje, pero en este caso creo que es un hombre que dice, bueno, sí, yo amo a Colombia, pero realmente es el país de mis padres. Yo nunca he ido o fui muy pequeñito, entonces hay como una apropiación de la cultura de los padres, pero luego también hay como una especie de vacío. ¿Cómo ves tú esta situación de segundas y terceras generaciones de colombianos en Estados Unidos? Pues yo quisiera decirte cosas muy positivas. Quisiera decirte que, que, que serían ciudadanos del mundo. Quisiera poderte hablar desde otro punto de vista, pero lo que es actualmente yo no lo veo tan claro. Yo lo veo difícil en el sentido de que sí se va a dar ese vacío que se lo transmitió también los papás, porque los papás, cuando uno viaja, cuando uno se va a otro país y más a un país como este o una cultura totalmente diferente, entonces tú quedas como roto, ¿no? Y entonces tus Ujú, hijos están un poquito en esa fractura para ellos ahí, porque pues no hacen sentirse tan completos. Y ese vacío, ¿cómo se llena? Ahí está el problema. ¿Cómo se llena, por ejemplo, en el sentido del español, del idioma? ¿Sí? Porque ¿cómo puedes tú dialogar con tus papás cuando tú no manejas ni siquiera bien el idioma? Y cuando en la escuela no te lo están reforzando, sino te están reforzándote otro idioma, te están obligando a hablar otro idioma y a vivir y a sentir en otro idioma. Entonces, es bien difícil si la gente no entra en conciencia aquí que este país pues tiende a ser bilingüe, la migración continúa. Y lo mejor o lo más práctico es poder reforzar su cultura y pues su cultura se refuerza a través del idioma, ¿no? ujú, Y si no hay ese reforzamiento, si no hay ese soporte entre el padre y el hijo, bueno, pues ahí va a haber una fractura muy fuerte entre estas dos generaciones, entre estos dos seres humanos, y pues ahí va a haber un vacío con el que va a crecer este ser, ¿ya? ¿Cómo se llena? Bueno, pues reforzando yo creo que la cultura y el idioma, pero eso es una tarea muy fuerte, ¿no? Para eso está Curúa y Cucú ujú. Claro, bastante. esa es la idea del proyecto también. Pero mira que es curioso porque, bueno, yo estoy en Francia, estoy en contacto con muchos colombianos que están en Europa, en Australia, en Canadá, en otros países, pero es verdad que la gente que está en Estados Unidos es distinto, digamos, ahí uno daría desde afuera la impresión de que allá la xenofobia o las críticas al bilingüismo son más fuertes que en otros países. Y también noto que hay como una necesidad de catalogarlo. Por ejemplo, en Francia tal vez tú dices, bueno, soy latino, soy colombiano y ya, no buscan el detalle preciso, mientras que veo que en Estados Unidos una cosa es con qué te identificas. La identidad es un tema muy importante y muy politizado también. Entonces, eres latino, eres hispano, hispano no es lo mismo que ser latino, y dentro de la categoría latina es que alguien de México se va a sentir el latino, alguien más del norte de México comparado con alguien de Argentina o de Chile. Luego está la parte del color de la piel. Tú eres latino, pero eres un white latino, no eres un latino afro, o no eres un latino indígena, o eres un mestizo. Entonces, de repente se complejiza eh, el tema. ¿Cómo has vivido tú como latina en Texas todas estas, como toda esta filigrana, toda esta categoría de tratar de encajarte esta sociedad en que te definas? Pues yo lo que veo es que la gente latina busca lugares latinos y busca relaciones latinas y busca el gueto, ¿no? Para sentirse cómodo. Pero pues ahí es donde no se debe, eso es lo que no debemos hacer, porque sí, uno debe integrarse al país a donde uno esté, uno tiene que integrarse, pero pues acá como la comunidad es tan grande, entonces a veces no necesitas integrarte porque puedes sobrevivir fácilmente sin ni siquiera aprender el inglés, ¿sí? Y,
bueno, eso se da aquí en Estados Unidos, o sea que a veces ni siquiera tienes que ser víctima de esto y aquí. Yo creo que el problema de la xenofobia no solamente es aquí, eso es en el mundo, eso es en Colombia. O sea, yo lo voy a ver y a ser consciente de este problema cuando salí, sí, pero me di cuenta, el hecho de que salí y viví en otro país, en otros países, pues ahí me di cuenta que Colombia es supremamente racista, Ujú. discriminadora. O sea, es que eso se vive en el país de uno. Entonces, la gente que viene aquí, los colombianos, pues ya saben, ya saben. Lo que pasa es que si aquí se dice con palabras fuertes, ¿no? Aquí no se tapa. Aquí se trata de dejar ver el problema. Por lo menos Ujú. lo tienen presente. Todo hagan, lo tienen presente. Pero pues yo siento que Colombia es un país supremamente racista y discriminador. ¿Y tú Entonces, crees que ahora que tocas ese tema, que el migrante lleva consigo esas creencias cuando viaja? Por ejemplo, yo he tenido experiencia de colombianos que vienen de visita a Francia y, por ejemplo, ven personas en matrimonios mixtos, blancos y afro, y que hacen comentarios como, "Ah, pero están en el restaurante y están aquí y están como con sorpresa, porque obviamente tal vez en Colombia no asocian a la comunidad afro como con legitimidad para estar presentes en ciertos espacios públicos. Entonces, cuando hacen los comentarios, tú dices, pero aquí estás, aquí no puedes decir eso. O sea, si te escuchan haciendo este comentario, te vas a meter en un problema. Aquí no es así. O vas a hacer un chiste sobre el rumano que está pidiendo dinero o sobre la mujer que está con el velo. Como hay un montón de patrones que se aprenden cuando sales del país, pero entonces, sí, ¿tú qué piensas que el colombiano lleva ese racismo, ese clasismo también presente a sus países? Porque yo he visto también mucho que, por ejemplo, la gente te dice que la gente, muchos colombianos lo viven mal, es porque conoces a alguien en Europa y la persona te dice, ay, yo conozco una colombiana, y la persona dice, ah, sí, 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 es mi empleada del servicio, es colombiana, o el señor que, o sea, como que te dicen que hace un trabajo más manual y la persona que era el abogado o tenía un cargo alto se da cuenta en ese momento que lo ponen en la misma categoría, entonces tratan de decir, no, yo no me quiero juntar con gente del país porque yo no soy, o sea, soy colombiano, pero no soy como ellos, como que ves esos rezagos todavía. sale a la luz lo que la gente trae adentro de su corazón. Ese es el problema. El problema y al mismo tiempo, pues es un momento y una oportunidad para el crecimiento de todos aquellos que salieron de Colombia y que se ven enfrentados a situaciones como esa que no deben pasar, ¿no? No tienes que respetar. Pero en ese respeto no es solamente para el otro, también tiene que ser para ti, porque ahí te vas a ver enfrentado a que tú te ves como el otro. Entonces, entonces es un proceso que yo creo que lo hace a uno crecer como ser humano en este aspecto. Pienso. Pero sí tienes razón, la gente llega a todo, la gente trae todo dentro de sí y el racismo es algo que está muy metido en los cerebros, es algo que nos han enseñado. Entonces, desaprender, Ujú. en cómo desaprender. Sí, porque también pasa mucho cuando hemos hablado en otros Instagram Live con otros invitados del choque cultural inverso, y es cuando el migrante regresa de vacaciones o regresa al país después de un tiempo y se siente que ya no es como que él también cambió, que el país ha cambiado en la ausencia, pero que uno ya tiene unas, no sé, como prácticas o costumbres distintas que pueden llegar a chocar con las del país de origen. ¿Tú has sentido eso cuando regresas a Colombia, ese choque cultural? Es un crecimiento personal muy fuerte, una transformación, porque es toda una transformación total. El verse uno enfrentado a otra cultura y el convivir con otra cultura te transforma, te hace una persona nueva. Claro, cuando yo he llegado a Colombia, se da uno cuenta de tantas cosas que no quisiera como poder
compartir, ¿cierto? Pero tiene uno también que ser muy prudente porque la gente no asimilar las cosas tan rápido, o tan fácil. Son procesos que tiene que vivir el ser humano y que se dan, en los que se dan pues en años. Claro. Y bueno, yo quería volver un poco al libro para las personas que se conecten en algún momento y no se pierdan en la charla. Alba es escritora, autora de un libro sobre migración colombiana en Estados Unidos, una novela que se llama Y atrás vienen los otros. Cuéntame cómo fue ese proceso de escritura, por qué quisiste abordar este tema de migración. ¿Vino de una necesidad tuya de contar lo que te estaba pasando, lo que tú estabas viendo, esa necesidad de narrar la migración? Bueno, pues la idea de la novela salió o surgió cuando estaba haciendo la maestría y entonces buscando un tema importante, pues algo que me traía y que me hacía ruido en mi cabeza era el tema de la migración en Colombia, de cómo estábamos saliendo, sobre todo cómo estábamos saliendo los periodistas. Entonces, como periodistas, pues el periodista a donde vaya va a tratar de cambiar para bien la comunidad donde está, como su deber, ¿no? Informar y en ese proceso de informar, generar cambio. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Desde la literatura? Y ahí también se dio el hecho de que yo vivía en México y estuve una temporada aquí en Estados Unidos y me di cuenta en esa temporada de las diferencias de vivir, de ser migrante, de ser un inmigrante en otro país. No es lo mismo vivir en México, ser colombiana, vivir en México, que ser colombiana, vivir en Estados Unidos. Aunque sea una migrante, una extranjera, es diferente porque aquí hay otro idioma y otra cultura, ¿no? Entonces ahí me quedé con unas historias pues fuertes de mis paisanos y dije, wow, o sea, aquí también hay mucha tela para cortar y, y se puede hacer un recorrido de por qué está pasando así. Pues de eso se trató de mostrar, ¿no? De mostrar ciertas circunstancias, ciertas situaciones específicas de colombianas, pero al mismo tiempo hacer un viaje al pasado, un viaje al pasado. Porque como dice Derrida, eh, para poder nosotros de tener un futuro, hay que volver al pasado, ¿cierto? Hay que volver y transformar ese pasado para que lo imposible se haga posible, porque ahorita el futuro es imposible. Pero ¿cómo podemos hacerlo posible? Necesitamos mirar hacia atrás, necesitamos nuestra propia historia y tratar así que de construirla y reformar esa historia para poder ver hacia el futuro. Entonces tú estás en esta labor de escribir esa historia de la migración, de todos estos colombianos migrantes. Yo hace 2, 3 días fue el Día Nacional del Colombiano Migrante y yo lo pregunté en las redes sociales como en una pequeña encuesta y el 98% de la gente de la comunidad que son migrantes pues no sabían, yo me enteré hace como un año que existía esa fecha. Incluso existe una fecha para hablar de la migración y los mismos migrantes ni siquiera saben que existe. Podríamos decir que sigue siendo como, hay una cosa que tú dices en el libro que me gusta mucho y es un personaje que habla de esa relación como tóxica que puede tener con el país, como una especie de amor, odio, entonces sí quieres ser, quieres tu país, pero por momentos tienes que alejarte porque te hace daño, o los personajes de la novela que dicen, bueno, yo no leo noticias, yo no quiero, llamo a mi familia, pero a veces llamo a mi familia y es para darme quejas y va a ser complicado, pero igual cuando sale la película Encanto estoy súper feliz y llevo a mis hijos a cine para que vean este lado de Colombia, entonces es una relación como
extraña. ¿Qué tal? No sé si todos los otros países tengan la misma relación con su país de origen, porque por ejemplo, tú que viviste en México, la impresión da que los mexicanos son muy patriotas y que están muy, aparte de que México tenga problemas también, están muy orgullosos y no lo van a esconder y no lo van a... Y el colombiano es más, le cuesta más, digamos, le cuesta más como aceptar o reconocer esa parte de sombra, digamos. Aceptar y reconocerse uno mismo como colombiano. Porque fácil es Sí. criticar. Criticar es sencillo, pero ¿qué haces tú por devolverle a Colombia, a ese país que te dio nacer o que te dio tu esencia? ¿Qué haces tú por, por mejorarlo? ¿Sí? Porque es que el país somos nosotros. Entonces, ahí es, y te enfrentas a ti mismo y no te quieres. O sea, qué horror. Tienes que aceptarte en aras de poder de ser tú, desarrollar. Sí, es verdad, porque yo a veces por el proyecto hablo con muchas personas y me dicen, yo no quiero, yo odio, no me gusta, y se ve bastante sincero, digámoslo así, como yo detesto, no quiero saber, e incluso gente que sigue viviendo allí, eh, y me llama la atención, claro, el título del libro, atrás vienen los otros, porque sientes que es un lugar donde hay mucha gente que se quiere ir y tal vez un montón de gente que se quiere quedar, pero la sensación cuando tú buscas colombianos en el exterior es gente preguntando en Google cómo hago para irme, qué necesito, cómo lo voy a lograr. Y luego cuando hablas con la gente sí hay como una añoranza, entonces sí se da como una especie De ambivalencia, de sí. ambivalencia. Porque luego si quieres que tu hijo hable el idioma, que sepa de dónde vienes, porque esa es la otra cosa. Tú o yo le digo a veces a las personas, ustedes salen del aeropuerto y ya, son extranjeros, son inmigrantes, latinos, colombianos, pero cuando uno llega y uno lo conocen, a mí obviamente me oyen hablar francés, tengo acento, y me dicen, ¿de dónde eres? Entonces, así yo quisiera ocultar, bueno, podría decir un chiste y decir que soy peruana, soy mexicana, pero van a decir, pero no hablas como ellos. Entonces, en algún momento es como si la gente tuviera que confesar con vergüenza, soy colombiana. Yo siento desde que estoy en Francia, ya va a ser, yo llevo ya 14 años, que cuando empezaron a ver estos colombianos, los deportistas y James y bueno, un montón, Nairo, o sea, hubo una época en que hubo muchos eh, artistas y deportistas que empezaban a salir a las noticias porque hacían muchas cosas positivas y ahí yo volví a sentir que la gente empezaba a decir, como que los referentes eran positivos de los mismos extranjeros que decían, ay, ella es, y que eras como así. E incluso me pasó acá en Francia de conocer franceses que se iban a Colombia de turismo. Y las primeras veces me decían, ay, voy a ir a Colombia. Y yo, ¿a qué? Como, ¿así? ¿Por qué? Y era la misma sorpresa mía de decir, pero ¿por qué vas a ir allá? Y ellos, no, porque es súper bonito y vi unos videos y vi esto y quiero viajar y quiero conocer. Entonces, como que nosotros mismos somos también los que nos sorprendemos, como que necesitamos ese refuerzo del exterior que nos diga que sí, que puede ser un país turísticamente interesante, que puede ser una cultura que tenga una riqueza, pero es una mirada externa. Qué triste, qué triste. Y fíjate que eso no solamente pasa cuando la gente está afuera, eso pasa también cuando la gente está adentro. El desarraigo se da también adentro. El desplazamiento, porque somos desplazados, ¿no? Estamos fuera, pero también los desplazados también están ahí en Colombia. Y el desarraigo también se da ahí mismo dentro del país, cuando uno se niega a aceptar lo que uno es, aceptar la Colombia que es, y uno no busca como la forma de mejorar personalmente y en su comunidad, ¿no? A su alrededor. Entonces, esto se va a ver más fuerte cuando uno sabe, pero eso también se da dentro del mismo país. Bueno, Alba, y cuéntanos cómo ha sido la respuesta de la gente, qué te han dicho las personas que lo han leído, el libro, o aquellas personas que pudieron inspirar a algunos de los personajes, cómo,
¿Cómo lo ven? Pues la acogida que ha tenido el libro ha sido maravillosa. El libro lo publicaron, la novela la publicaron en España, una editorial eh, se interesó en el libro, nos dio una mención de honor y la publicaron, lo cual fue pues maravilloso porque pues hay un interés, como tú dices, ¿no? Hay un interés en saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país, un interés que viene de afuera, ¿no? Fue, no fue dentro de Colombia. Y bueno, tenemos tantas cosas también tan positivas, pero la gente quiere saber. Y el libro pues hace un recorrido a través de, como te decía, a través de la historia de Colombia y de los ojos de 5 colombianas. Entonces, es súper interesante para poder entender un poquito qué es lo que está sucediendo con Colombia y con el fenómeno migratorio. Bueno, ¿y tú cómo ves ahora, como periodista, estas imágenes que nos llegan de todos estos venezolanos atravesando el tapón del Darién, tratando de llegar a Estados Unidos? Son historias que siguen, son estos mismos otros que están llegando, que tú que ya estás en Estados Unidos viendo la realidad de la llegada. Es muy triste porque mira, como nos están aquí escribiendo, todos somos inmigrantes, todos, o sea, este país es de inmigrantes, Colombia está lleno de inmigrantes. ¿Quién es del lugar de su origen? Hoy día nadie, casi nadie. Y eso es triste porque uno no debería tener que dejar su lugar de origen. Eso es supremamente eh, triste en este momento del mundo. Pero bueno, si esto ya está pasando, pues tenemos también nosotros que tener la capacidad de ser más sensibles hacia el otro, ¿sí? De comprender, de saber que somos seres humanos y que también todos tenemos las mismas necesidades, los mismos sentimientos, sentimos todo igual. Entonces, pues es una enseñanza para poder abrir nuestro corazón y nuestros brazos ahora, por ejemplo, en Colombia, que está llegando también gente de otros lugares y ver cómo muchos están tomando Colombia de paso. Bueno, pues si ya están ahí, tratar de recibirlos con cariño, porque lo que se está viendo no solamente el paso del Darién Mediterráneo, aquí en la frontera, eso es una guerra, o sea, y es en vivo, o sea, estamos viendo el dolor humano en este momento y no hacemos nada. Empecemos por la casa de uno, ¿no? Empecemos por el hogar de uno. En Colombia está llegando la gente, están llegando los migrantes, recibámoslos, ya están llegando, no podemos hacer otra cosa más que recibirlos y no tratarlos mal. Sí, esos son temas que, digamos que nos quejamos cuando somos nosotros el migrante en otro país desarrollado, pero la relación que tenemos con los que están llegando de otros países es un poco, sí, hay como una paradoja entre lo que esperamos como nos traten a nosotros afuera y cómo tratamos nosotros a lo que tú decías antes, el clasismo, el racismo y bueno, y todos las situaciones que tenemos. No sé si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna pregunta para Alba, pues pueden aprovechar antes de que terminemos el encuentro. Em, Mientras pues alguien nos va dejando una pregunta. Em, Me gustó esta otra frase del libro que dice, todos tenemos un pasado que contar y eso nos une. Entonces, de cierta forma, encontrarnos hace que, hablo de mi experiencia personal, cuando yo estuve en Francia, puede resultar agobiante que la gente te pregunte un montón de cosas de Colombia, que tengas que explicar todo y te encuentras con otro colombiano y ya no tienes que explicar todo porque él ya conoce las mismas historias, tiene el mismo referente. Entonces, a eso hace también quizás como una facilidad quizás a la hora de comunicar, ¿no? Que no tienes que andar haciendo una clase de historia cada vez que, y de geografía, cada vez que tienes que conocer a alguien por la primera vez. Que eso también a veces el migrante puede decir, ay no, deje así, yo no quiero tener que llegar a tanta complejidad y quiero simplemente tomar un trago con alguien y conversar sin tener que hacer la revisión del siglo XX en una fiesta.
¿no? Sí, Entonces, eso me pareció como chévere del libro, que tenga ese punto en común y además que tiene, si bien las mujeres son distintas, no hay como una idea de juzgar al otro, porque si bien algunas chicas pueden hacer posiciones o tomar actitudes que podrían ser como reprensibles, no hay una postura de blanco y negro, como decir por personas como tú, es que el país está mal porque tú estás en la ilegalidad y tú estás, no, aquí está un poco como la misma protagonista que siempre estuvo en la legalidad, que para poder quedarse va a utilizar em, estos papeles falsos. Entonces digamos que es como, no eres bueno o malo, son las circunstancias que te pone la vida y tú vas a tener que escoger y tal vez vas a escoger decisiones que te pueden llevar hacia algo legal o hacia algo ilegal. O sea, como me pareció eso del libro, que te muestra la gente como no blanco y negro, sino como con la complejidad de la decisión que puede llegar a tomar, porque son situaciones complejas las que te llevan a hacer, digamos que es muy fácil decir, yo emigré con mis papeles de estudiante a hacer un máster porque tenía mis ahorros o mi familia me lo pagó, entonces yo llegué con todo esto ilegal y no tengo problemas, pero si tú no vienes de una familia que te dé o no ahorraste para irte o no estás becado, pues entras por otro camino y va a ser un camino con más obstáculos, ¿no? Bueno, sí. acá tenemos una pregunta. A ver, responde esto y yo miro la pregunta mientras tanto, si quieres. Sí, y según lo que tú me estás diciendo, pues ahí viene a jugar un papel importante la interseccionalidad, ¿no? Hasta ahora sí, sí escucho que la gente habla de eso, ¿no? De que desde dónde partiste tú, qué tipo de oportunidades has tenido o dónde has estado desfavorecido. La gente no piensa en eso, sino simplemente juzga, pero, Ujú. pero pues no se trata de eso porque no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Hay gente que ha estado marcada por cosas negativas no solamente una, sino muchas, y que todas han confluido en su vida, y entonces poder sobrepasar esos obstáculos a los cuales ha sido enfrentado, pues no es lo mismo que aquella persona que no ha tenido sino por ahí un obstáculo o dos, ¿sí? Entonces, ser consciente de que no todos partimos del mismo lugar, sino que algunos tenemos ventajas y otros muchas desventajas. Claro, y además porque y creo que no solamente es lo económico, sino también lo emocional, como hay personas que llegan con duelos muy fuertes, como la protagonista que le matan al papá, o personas o simplemente dejar la familia, o muchas mujeres que emigran y dejan los hijos en Colombia. Entonces también hay que sumarle como todas esas cargas emocionales que hacen que cada historia de migración sea una historia particular. ¿No? Exacto. Entonces se va mezclando todo. Aquí tenemos una pregunta de Nacho. Dice, ¿qué acciones positivas crees que se pueden ejecutar desde los colombianos en Texas para apoyar a los nuevos inmigrantes? Para apoyar. Bueno, primero que todo, nadie debería tener que dejar. Eso creo que no debería existir eso. Entonces, ahí es que fortalecer a Colombia para que la gente tenga que abandonar su país. Y ya si en determinado caso, si lo tiene que dar, que sea por motivos de crecimiento profesional o otro tipo de crecimiento, pero o por gusto, o por conocer el mundo, ¿ya? Pero que no sea por falta de oportunidad. Entonces hay que tratar de darlas en Colombia, de mejorar la situación social de nuestro país y evitar que ese flujo migratorio se siga dando. En el caso de que se dé, pues aquí, a través, por ejemplo, de instituciones como los consulados, bueno, se dan muchas, se da la base para que se puedan dar oportunidades. Ahí sí, a nivel institucional en Colombia, a nivel gubernamental, pues hay mucha facilidad para poder llegar y apoyar a los migrantes a través de las mismas instituciones del país. Y que los consulados son como ese punto de encuentro donde podamos nosotros tener la mano de Colombia
para podernos ayudar a desarrollar nuestros talentos y nuestra vida en los diferentes lugares a donde nos encontramos. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Hablando de historia, ¿cómo repercutirá en la historia de nuestro país la migración? ¿Y cómo repercute para nosotros cuando somos migrantes en otro lugar? O sea, cuando hablamos de este flujo, de atrás vienen los otros, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a hacer si tendremos tantos migrantes colombianos afuera? Tal vez es una realidad que han tenido otros países antes que nosotros, digamos como en Argentina cuando te dicen Chile que hay muchísimos italianos o que hay muchísimos, o en Estados Unidos muchos chinos, que se logra una comunidad muy grande. Ujú. ¿Tú cómo ves eso? ¿Hasta dónde podría llegar esta comunidad de colombianos y cómo afectaría la relación con el país? Pues hay que incentivar esos lazos entre Colombia y entre lo que es los colombianos, entre nosotros mismos. Hay que fortalecerlas, porque eso no solamente le conviene a cada persona sentirse valorado como colombiano en el exterior, sino también a Colombia, porque lo que los inmigrantes aportan es muchísimo, no solamente a través de los envíos que se hacen de dinero, sino Así las remesas de la diáspora, toda la... no solamente a través de esas remesas, sino también en la parte cultural, la parte laboral, la generación de empleo, el regreso a Colombia con ideas nuevas, con proyectos nuevos. Esto lo podemos ver en las ciudades, en varias ciudades de Colombia vemos el desarrollo, las ciudades que más colombianos tienen en el exterior. Bueno, hoy día están haciendo desarrollos inmobiliarios grandísimos. La mayoría de los compradores están fuera y esa nostalgia ha sido provechosa para poder generar riqueza. Bueno, y así también poder, como tiene uno como inmigrante la posibilidad de otras formas de vida, entonces uno puede aportar cosas positivas para mejorar las formas de vida en nuestro país. Eso también, hay muchas posibilidades. Sí, lo que decías antes de mostrar otra forma de ver el mundo, como decir en cuanto al clasismo, el racismo, todo eso, como decirle, mira, hay otra forma de hacer las cosas que no estaría mal, no todo lo de afuera sería negativo en este caso. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, si no, bueno, ya estamos llegando al final. Creo que hay otra pregunta. A ver, ¿Cómo repercute para nosotros cuando somos inmigrantes en otro lugar? ¿Cómo repercute la historia? sí. Historia de Colombia, bueno, pues todos a donde vamos somos la cara de Colombia. Así no estemos viviendo allá, somos colombianos y somos Colombia en el exterior. Esa es la realidad. Somos parte de esta comunidad. Entonces, pues, lo que sucede allá nos afecta. Aunque la gente trata de vivir, el país lo alcanza donde esté. La cultura te alcanza. A ver, los racistas son racistas, that's fine. Even them are immigrants. They just have to go back 2 years ago. They just have a little culture. Ok, el regresar. Siempre el colombiano que se va trata y piensa en regresar, ¿no? Es también es una cosa que me he dado cuenta. Siempre uno va con la nostalgia y con la idea de algún día regresar. El problema es que cuando uno se va, el que regresa ya es otro. O sea, uno no. Claro, lo que habla, él no es el mismo. Y los que se quedan también cambiaron. Claro, todos cambiaron. Ya no vas a poder regresar nunca. Pues sí, pero vas a poder ayudar a tu comunidad de alguna manera. Lo puedes hacer. Acá la última pregunta, ¿la transculturación es irreversible o cómo se mantiene en parte lo que denominas la colombianidad? ¿Cómo se mantiene viva? Bueno, eso somos expertos en mantenerla viva. A través de la cultura se Sí, mantiene es viva. que Eso yo intervengo ahí. Todo tiene que ver con el valor que tú le das a la cultura y la utilidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto que es con niños, si tú, por ejemplo, estás en Estados Unidos en una familia latina en general,
pero tú nunca hablas en español, nunca preparas comida de tu país, nunca les hablas de tu país. Tu hijo es un niñito norteamericano común y corriente. Si tú no lo expones y no les muestras las cosas, uno no obliga a amar a algo, no se obliga, no se ama por obligación, no va a surgir. Tú tienes que emocionalmente y racionalmente explicarle a tus hijos, en este caso, o a las nuevas generaciones, de dónde vienen, cuál es esa raíz. Por ejemplo, yo conozco el caso de una familia en Estados Unidos que es un americano con una colombiana y tenían sus hijos un nombre en español, o sea, porque ella quería ponerle nombres en español a sus hijos. Entonces, algo tan simple como eso ya puede marcar mucho. ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo? Es que tu hijo va a llevar un nombre latino, Pedro González, y eso lo va a marcar, tener que presentarse Pedro González y a él. Y así él no quiere hablar de su raíz, de su herencia, los demás gringos lo van a tratar como un Pedro González y van a tener ya un imaginario de lo que es un Pedro González y le dirán, ah, tú eres mexicano, o él dirá, no, yo soy colombiano. Así tú no quieras tratar tu cultura y tu raíz, te va a atrapar, te va a alcanzar y te van a hacer, como tú decías, tú vas a ser mal que bien, así no quieras ser representante de tu país, la sociedad te va a obligar a hacerlo porque te va a poner en circunstancias para hacerlo. Entonces, Ujú. irreversible, pues no sé si sea reversible, pero digamos que no, eso no se transmite por ósmosis, no va a ser que porque tú heredaste la colombianidad, no, si a ti no te la enseñan a querer o a valorar, eso no Ujú. va a pasar. Y pasa también mucho de la propia relación que tú tengas con tu cultura. Si a ti Ujú. no te gusta tu cultura, si no te gusta tu país, si no te gusta tu idioma, si tienes una relación ambivalente donde el odio es más grande que el amor, porque obviamente cada uno tiene su historia, lo que vivió, si es un país donde solo no sé, mataron a toda mi familia, pues tal vez no voy a estar. Y aún así, gente que ha sufrido desplazamiento y violencia horrible, sigue añorando el paisaje de la zona donde vivía y sigue añorando la naturaleza y la comida. Y uno diría, ¿pero qué haces? Gente que está amenazada de muerte, que no puede volver y está exiliada y que añora volver, y que uno diría, pero ¿qué te pasa? Aquí Mm. estás tranquilo. ¿Por qué? Y sigue añorando. Entonces, con decir que incluso gente que ha vivido cosas horribles, añora y tiene como un llamado a esa raíz. Ujú. Pero Sí, vuelvo al punto. Si tú no haces, si tú, al contrario, perdón, Alba, si no lo quieres, si no lo valoras, mm, esta nueva generación no se va a poder mantener. Entonces, antes de que decir cómo hacer que mi hijo hable español, cómo hacer que mi hijo coma arepa, cómo hacer que mi hijo, pues mira tú también qué es lo que tú, y tal vez es mejor no ser hipócrita y reconocer y hacer las paces con uno mismo, lo que tú decías antes. Uno viaja con su historia. En el libro vamos descubriendo en el personaje también que ella va contando un poco de historias de su pasado, entonces tal vez hacer las paces con su propio pasado y si ese pasado supone una ruptura, pues vivirlo, hacerle duelo y decir, bueno, listo, ahora estoy en Estados Unidos y ya, asumo mi vida en esta nueva cultura, la propio y ya, o mantengo elementos de la otra cultura. Pero creo que sí es, en la inmigración esa es una parte importante, que te y es que, plantea esa identidad. Y uno puede mezclar esas dos identidades, porque como tú decías, uno ya cambió y hay cosas de la nueva cultura que pueden ser positivas para uno, porque mm, uno aprendió cosas y el hecho de que tú, por ejemplo, si ya eres madre o padre y estás criando a hijos en esta nueva cultura, tú no puedes tampoco tener una actitud de rechazo a Estados Unidos porque tus hijos son de Estados Unidos, esa es su cultura primaria ahora, entonces sería un poco loco ujú. odiar la mitad de identidad de tus hijos, por ejemplo. Claro, y es que la esencia, ¿no? Eso te va a ayudar a tener tu esencia, a ser más original, ser tú. O sea, son muchas cosas que te pueden aportar, te pueden enriquecer como ser humano. No se trata de abarcarlo todo, ¿no? Porque no van a poder, pero sí que puedas tú transmitirle algo del cariño por Colombia, ¿no? Por el país que tú perteneces como padre. Eso es interesante. Y la otra cosa que me parece también muy interesante que nos escribieron aquí es sobre el hecho de quiénes son los inmigrantes. Oye, es que inmigrante, y entender esa palabra, la palabra
del extranjero, de no quererlo, de rechazarlo, cuando todos somos inmigrantes. En Colombia, en el libro, en la novela, se da también en la historia de personajes. ¿Quién es del lugar donde viene? Ninguno. Nuestros abuelos tuvieron que emigrar o somos, por algún lado somos inmigrantes. A nadie. Bogotá está lleno de inmigrantes. ¿Quién es de Bogotá? Muy pocos, pero yo creo que ninguno. Siempre vamos a tener ancestros que vienen de otros lugares del país. O sea, todos somos inmigrantes. Entonces, pues, aprender a valorar a las personas y a las culturas y a nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya pasó nuestra hora de charla, ya nos estábamos ya alargando un poquito. Les recuerdo entonces a las personas que nos están viendo, que lo van a ver en diferido, que esta charla queda grabada en el feed de la cuenta de Curuguay Cocuyo y que luego va a estar disponible también en el podcast. ¿Ok? Entonces, Alba, muchísimas gracias, felicitaciones por el libro y pues invitamos a todas las personas que quedaron así con el gusanito de la curiosidad que lean el libro y atrás vienen los otros. Y pues nada, si nos escuchan personas colombianas que estén criando a su familia en el exterior, pues los invitamos a que hagan parte de nuestra comunidad de Curuba y Cocuyo, donde tenemos recursos lúdicos para hacer un poco más fácil este traspaso de la cultura y del español a nuestros hijos. ¿Vale? Muchísimas gracias Gracias, y María pues hasta la próxima. Gracias, gracias. Vale, chao.